Bien, vamos a continuar con el grupo de videos que corresponden a la ambigüedad y a la vaguedad. En este video en particular vamos a resolver problemas de ambigüedad. Y vamos a resolver problemas de ambigüedad porque la ambigüedad se resuelve usando simplemente interpretación gramatical. Y eso quizá amerite una explicación breve de qué es la interpretación gramatical. El nombre gramatical sugiere palabras. Entonces vamos a referirnos simplemente al texto de la norma. Son problemas que surgen de la simple lectura del texto de la norma. No hace falta que un fenómeno jurídico surja que nos permita, que evidencie la condición ambigua de la norma. En los problemas de ambigüedad uno puede evidenciarlo directamente en el texto. El ejemplo que teníamos en clase, si recuerdan, era el ejemplo era una norma que decía los nuevos tripulantes todo nuevo tripulante debe ser medido en pies. En este caso la duda surge por la palabra pies, que es una palabra polisémica, dijimos. Y surgía porque esta norma puede ser interpretada de una u otra forma dependiendo cómo o qué significado le apliquemos sobre la palabra pies. Los problemas de ambigüedad son de dos tipos. Pueden ser semánticos o sintácticos. En el ejemplo, este es un problema semántico. Cuando hablamos de semántico nos referimos a una sola palabra. En este caso la palabra pies. Esta palabra puede adquirir más de un significado. Este es un ejemplo de problema semántico. Un problema sintáctico se dará porque la construcción de la oración nos sugiere más de un significado. Cuando decimos la palabra sintáctico nos referimos a la frase completa. Entonces, semántico, una palabra, sintáctico, la frase completa. En el caso de ambigüedad será semántica cuando la palabra permita más de una interpretación posible, como la palabra pies. Y será sintáctico cuando es la estructura de la oración que nos permite interpretarla de más de una forma posible. En este caso, vamos a resolver la ambigüedad semántica con un procedimiento. La ambigüedad sintáctica y la vaguedad son problemas que vamos a resolver en otros videos. Bien, comencemos. El flujograma que les he proporcionado, el que tienen en pantalla ahora mismo, nos permite resolver problemas de ambigüedad semántica. No va más allá, no va a la ambigüedad sintáctica que exige. La ambigüedad sintáctica y la vaguedad exigen otro tipo de método de interpretación que vamos a estudiar en videos siguientes. Muy bien, entonces vamos a ir por las preguntas. La primera pregunta del flujograma nos consulta si existe contradicción entre las normas jurídicas. Vamos a asumir que en el caso de la ambigüedad no existe contradicción con otra norma jurídica. Nos vamos por el camino del no y tenemos otra pregunta, y esa es la pregunta que nos ocupa ahora. Es si la norma puede adquirir múltiples significados. En este caso la respuesta es sí y comenzamos a resolver ciertas cuestiones. De acuerdo. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. La ambigüedad se presenta porque una palabra tenía un significado cuando la norma se dictó y ahora tiene un significado diferente. Vamos a ejemplificar esto con un ejemplo. Vamos hasta abajo. Este es un ejemplo un poco ridículo, pero creo que vale la pena. Imaginen que tenemos aquí una norma. Vamos a llamarle norma 1. Y tenemos en esta norma se establece que el metro es igual a 100 centímetros.
No es tan ridícula, me parece que pasó algo similar en la Revolución Francesa. Les voy a confirmar cuando nos veamos el 15 de abril o el 16 de abril, espero. Entonces la norma 1 dice que el metro equivale a 100 centímetros. Pasa un tiempo y se emite otra norma. Vamos a llamarle norma 2. En la norma 2 se define esto. Dice, bien, no es una norma de la que esté muy orgulloso, pero bueno. Dice, el vendedor de tela que entregue menos tela a su comprador debe devolver el doble de tela de la que no entregó. Por ejemplo, si una persona compró 2 metros de tela y solamente recibió un metro de tela porque fue estafado por el vendedor, estaría en su derecho de recibir 2 metros de tela. Bien, eso es. De acuerdo, entonces esta es una norma que se da en una fecha 1, digamos, solamente para, digamos, 1789. Esta es una norma que se da un poco después, en 1795, y algunos meses después, algunos años después, en 1798. Tenemos una norma 3 que dice lo siguiente, que el metro de tela ya no son 100 centímetros, sino 150 centímetros. Y ocurre algo, digamos, en 1799. En esta fecha, digamos, un vendedor entrega 100 metros menos de tela a un comprador. En este caso, no tenemos ninguna duda, esta norma, esta de aquí, está vigente. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda de que debe entregar 200 metros al comprador. Sin embargo, sí existen dudas con respecto a cómo tenemos que interpretar esta palabra. Entonces existen dos normas, la norma 1 y la norma 2. Si aplicamos la norma 1, tendríamos que multiplicar esto por 100. Es decir, deberías entregar 20.000 metros de tela, los centímetros, perdón. Y la otra norma nos dice que deberíamos entregar 30.000 centímetros de tela.
Muy bien, pues alguno de ustedes, alguno muy avispado entre ustedes estará diciendo, pero el centímetro y el metro son unidades que miden simplemente la primera dimensión de longitud y la tela está, la tela se mide en dos dimensiones, en metros o centímetros cuadrados. Pues desde hace muchísimo tiempo los vendedores de tela venden la tela por metros. Existe ya una longitud, una anchura estándar y solamente se preocupan por la longitud en metros. Por eso se venden metros de tela. De acuerdo. Tenemos la pregunta que nos estamos planteando ahora es si aplicamos la norma 1 o si aplicamos la norma 3. Vamos a modificar esto aquí. Si aplicamos la norma 1 o aplicamos la norma 3, es decir, si se aplica esto o se aplica esto. De acuerdo. Intenten responder. A ver, les reto a detener un poco el video y responder esto por su cuenta. Bien. Vamos al algoritmo que está aquí. Nos hemos quedado en esta pregunta. La ambigüedad se presenta porque una palabra tenía un significado cuando la norma se dictó y ahora tiene un significado diferente. En el ejemplo, la palabra ambigua es la palabra metro. Vamos a incluir esto aquí, en metros. Es la palabra metro. Y existen dos formas de interpretar la palabra. Podemos interpretarla según la norma 1 o según la norma 3. ¿Cuál aplicamos? Entonces, en este caso, la respuesta a la pregunta es sí, porque la palabra metro tenía un significado en 1789 y uno diferente en 1795. Entonces, lo que nos dice este algoritmo o este flujograma es que se debe preferir el significado que tenía la palabra cuando la norma se dictó. En este caso debemos preferir, cuando se dictó la norma 2, estaba vigente todavía esta versión de la palabra metro. Por lo tanto, esa es la versión que tenemos que aplicar. Es decir, tenemos que descartar esta interpretación y aplicar esta de aquí. ¿Por qué? Porque la doctrina o el flujograma nos indica que tenemos que expulsar el significado más reciente. Es decir, tenemos que aplicar el significado que estaba vigente cuando la norma se dictó. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. Podría ser este el problema y si fuese el problema, pues ya lo hemos resuelto. Aplicamos aplicamos el significado que tenía la palabra cuando la norma se dictó. Vamos a continuar. Otro tipo de problema de ambigüedad es este. La pregunta dice, la imprecisión existe porque una palabra tiene un significado en el uso general y otro en el uso técnico. Aquí tengo un problema de este tipo. Dice, el uso técnico de la palabra demente se refiere a personas con un tipo específico de perturbaciones psicológicas, que siempre implican un alto grado de gravedad. Entonces, vamos a proponernos este ejercicio, lo vamos a resolver juntos. De acuerdo, encuentre el significado correcto de la norma haciendo una interpretación gramatical. Estas son las opciones. La opción A dice, el significado correcto es el que le atribuye el uso general, es decir, se refiere a cualquier persona que tenga perturbaciones psicológicas sin importar cuán leves sean. Como saben, en el uso coloquial general
Si una persona se refiere a otra como demente o loco, podría significar, pues, la palabra abarca una multitud bastante amplia de problemas que son en su minoría problemas clínicos. Nos referimos loco para referirnos, qué sé yo, a una persona que no contiene muy bien el licor, que se mantiene, bueno, que está un poco atolondrado cuando toma solo un poco de cerveza, qué sé yo. Nos referimos a loco de muchísimas formas diferentes y muy pocas de ellas son términos clínicos. Así que podríamos suponer que cuando el legislador usó la palabra demente se refería al uso coloquial. Segunda opción. El significado correcto es aquel que brinda el uso técnico, es decir, se refiere a personas con un tipo específico de perturbaciones psicológicas que siempre implican un alto grado de gravedad. Los psicólogos no usan tan alegremente la palabra demente como nosotros, sino que la aplican a un grupo restringido de individuos que presentan ciertas condiciones o ciertos síntomas que fueron previamente establecidos técnicamente. En este caso, pues si elegimos la opción B, estaríamos eligiendo que se aplique, que la norma considere la acepción de la palabra demente que es usada por los técnicos, en este caso por los profesionales médicos en psicología. C. El significado correcto es aquel que se encuentra en el diccionario real de la lengua española, pues refleja el uso común de la palabra. Pues en ese caso tendríamos que acudir al diccionario para estudiar a qué se refiere el término y aplicar esa versión del término. Recuerden que muchas veces el diccionario desarrolla todos los significados de la palabra, sobre todo cuando son palabras polisémicas. Les sugiero, les propongo este reto. Intenten contestar esta pregunta. Pausen un minuto el video. De acuerdo. Entonces, evidentemente, la respuesta correcta es la opción B. Cuando existe una palabra polisémica, porque se le asigna un significado, porque hay un significado en el uso general y hay otro significado en el uso técnico, tenemos que aplicar con preferencia el significado que le atribuyen los técnicos. Dicho de otra forma, cuando una norma tiene una palabra que presenta múltiples significados, algunos de ellos en el uso coloquial y algunos de ellos en el uso técnico, tenemos que preferir aquellos significados que usen los técnicos. En este caso, en el ejemplo, había una norma que contenía la palabra demente. Por ejemplo, podría ser una norma que diga lo siguiente: todos los dementes tienen derecho a entrar a un centro de rehabilitación. Si aplicamos la palabra demente de la forma coloquial, es decir, usamos libremente la palabra demente, podemos aplicarla a prácticamente cualquier individuo, porque todos hacemos algo que podría ser clasificado entre comillas como una locura. Y por otro lado, si aplicamos el uso técnico a la palabra demente, pues solamente algunas personas con condiciones patológicas específicas, con síntomas específicos, podrían recibir o ser beneficiarios de este derecho de poder ingresar a un centro de rehabilitación. Evidentemente, el uso que tenemos que preferir es el uso técnico. De acuerdo, vamos a continuar. En la siguiente, esto es muy común también. Vamos a hacer la pregunta. Dice, la imprecisión surge porque la palabra es muy genérica. Un ejemplo. Entonces, imaginen esto, saliendo un poquito del derecho. Entonces podemos decir, podrá comprar leche, huevos, harina y otras cosas. ¿Cómo podemos interpretar ese otras cosas? Otras cosas se puede referir a casi cualquier cosa, en realidad literalmente a cualquier cosa
puede comprar, entonces podríamos interpretar esta norma diciendo que esta persona puede comprar leche, huevos, harina y cualquier cosa, un vehículo, un inmueble, lo que sea. En ese caso, todo lo anterior, la mención de leche, huevos y harina será innecesario o redundante, porque entran en la categoría de cualquier cosa en el universo. Así que podemos interpretar este y otras cosas como cualquier cosa en el universo, o podemos interpretarlo como una cosa que corresponda al género de cosas que fueron mencionadas anteriormente. Si hablamos de leche, huevo y harina, pues creo que es razonable pensar que esas cosas pertenecen todas al mismo género. Me estoy refiriendo a víveres en general. Entonces, cuando digo otras cosas, es posible que no me refiera a cualquier cosa en el universo, sino simplemente a otro tipo de víveres. Es decir, esta persona podrá comprar legumbres, verduras, frutas, miel y todo género de víveres. Lo que nos dice esta regla es que si tenemos que interpretarla, si existe este problema, si la norma nos introduce algo así como un etcétera y otras cosas, tenemos que interpretar ese y otras cosas o ese etcétera como correspondientes al mismo género de cosas que fueron mencionadas anteriormente. Es lo que dice aquí, dice la palabra debe interpretarse dentro del contexto de las palabras que la rodean. En el ejemplo, otras cosas debe interpretarse como correspondiente al mismo género de cosas al que pertenecen, como leche, huevos, harina. Es decir, debe forzosamente ser un producto alimenticio y no cualquier cosa. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Porque aunque parezca extraño, existen normas que lo establecen. Por ejemplo, el artículo 83 del Código Tributario dice: los actos o actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los siguientes medios que según corresponda: por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o privado, o por sistemas de comunicación electrónico facsímiles o similares. Entonces, cuando nos referimos en este caso a similares, tenemos que interpretarlo como correspondiente a las palabras que la rodean. Entonces, si dice sistemas de comunicación electrónico facsímiles o similares, no podemos interpretarlo como comunicación con señales de humo, ¿verdad? Porque no es similar, no corresponde a ese mismo género de cosas. O mediante telepatía, que tampoco corresponde a ese género de cosas. Tendrán que ser cosas que correspondan al género de sistemas de comunicación electrónico o facsímiles. Por ejemplo, esto abre la posibilidad de la notificación electrónica que se presenta actualmente, que le permite a la Administración Tributaria hacer notificaciones de actuados procesales a través de Internet. Es un tópico muy interesante, pero no voy a meterme en eso ahora. Recuerden que si tienen cualquier duda con respecto a esta explicación, pueden consultarme siempre que quieran por el grupo de WhatsApp, pero es mejor que usen el foro que estoy habilitando debajo de este grupo de videos. Voy a habilitarlo lo voy a habilitar pronto. Pero recuerden que la participación en los foros está calificada, tiene una puntuación. Así que procuren participar de forma enriquecedora y procuren participar con frecuencia. Es decir, quiero participaciones frecuentes que enriquezcan la discusión. Si hacen tal cosa, la porción que asigné de la evaluación a la participación van a tenerla pues muy bien. Y si no lo hacen, van a tenerla pues muy mal. Así que les sugiero que lo hagan. De acuerdo, finalmente vamos a resolver el último tipo de nos quedan algunos problemas. Algo que ocurre con alguna frecuencia es que la norma
los legisladores son conscientes de que redactaron una norma que es ambigua y ellos hacen un esfuerzo por, por explicar cuál es la interpretación que tiene que aplicarse en la misma norma. Este tipo de normas son muy infrecuentes y no encontré ningún ejemplo en nuestra legislación, pero sigo buscando. Pero creo que es fácil de entender. Esto ocurre pues cuando el legislador produce una norma que sabe que es ambigua y un poco después hace como un párrafo explicativo indicando cuál de los significados de la norma es el apropiado. Voy a hacer un esfuerzo por buscar un ejemplo y cuando lo tenga se los voy a compartir, pero ahora mismo no encontré ninguno. La otra pregunta dice lo siguiente: la norma requiere para su aplicación que se esclarezca su imprecisión. En algunos casos, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo que tenemos acá. Entonces, imaginen que estamos haciendo una notificación estamos intentando contestar o definir si una notificación hecha por correo, por correspondencia postal certificada, es válida. Queremos determinar si una notificación hecha por correspondencia postal certificada es válida. Esta norma nos indica que es posible hacer una notificación por correspondencia postal certificada. Esta norma incluye esta palabra, que es una palabra ambigua. Pero en este caso en particular, no nos hace falta resolver esta ambigüedad para saber que es una forma válida de hacer notificaciones, para saber que la correspondencia postal certificada es una forma válida de hacer notificaciones. Por lo tanto, en este caso, aunque es una norma ambigua, su ambigüedad no afecta la resolución de este problema. Y es justamente lo que nos plantea esta pregunta. Nos dice: ¿la norma requiere para su aplicación que se esclarezca su imprecisión? En este caso, la respuesta es no. No tenemos que saber a qué se refiere con similares, porque estamos aplicando una que fue nombrada de forma expresa, la correspondencia postal certificada, que sabemos sin lugar a dudas que es una forma válida de realizar una notificación. Por lo tanto, nos planteamos esta pregunta y la contestamos con no. La respuesta es: la norma debe aplicarse tal cual está redactada. En este caso no hace falta que hagamos un ejercicio de interpretación. La otra pregunta ¿es posible que una norma ambigua requiera su clarificación para ser aplicada a un caso concreto? Y es posible que ninguno de estos problemas se haya presentado, por lo tanto todavía tenemos una norma ambigua. En este caso es posible que apliquemos otros métodos de interpretación. Voy a destinar algún tiempo a hablar de diferentes métodos de interpretación en el futuro próximo. Entonces esto va a exigir otro video. Eso es todo. Recuerden, para resumir un poco este video un poco extenso, vimos que existe una diferencia. Bueno, en el anterior video vimos la diferencia entre vaguedad y ambigüedad. Vimos que la ambigüedad deriva es algo que podemos evidenciar en el mismo texto de la norma porque tiene algún problema, porque alguna de sus palabras es polisémica, por ejemplo, es decir, que tiene muchos significados. En tal caso será un problema semántico. Y también dijimos que es posible que una palabra, por cómo está estructurada, se preste a más de una interpretación, en cuyo caso será un problema sintáctico. Dijimos que este flucograma está destinado a resolver la ambigüedad semántica.
y vimos que existían diferentes tipos de problemas de ambigüedad semántico. Dijimos, por ejemplo, que es posible que la norma haya tenido un significado cuando la norma se dictó y esa palabra transformó su significado después. En tal caso, tenemos que aplicar el significado que tenía la palabra cuando se dictó la norma. Luego vimos que existía un problema que en algunos casos la palabra es polisémica porque tiene un significado en el uso común, en el uso coloquial, y tiene otro significado en el uso técnico. En tal caso tenemos que preferir el uso técnico. Cuando la palabra es muy genérica, como por ejemplo similares, cuando se da la ambigüedad porque existe una palabra muy genérica como y otras cosas o similares o etcétera, no tenemos que no tenemos, perdón, no tenemos que interpretar ese y otras cosas como refiriéndose a cualquier cosa en el universo, sino como algo que corresponda o que pertenezca al mismo género de cosas de las palabras que fueron mencionadas anteriormente. Eso es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, si el legislador es consciente de que la norma que produjo es ambigua y luego explica y manifiesta explícitamente qué interpretación debe preferirse, tenemos que elegir la interpretación que eligió el legislador. Continuamos, dice la norma requiere para su aplicación que se esclarezca su imprecisión. Dijimos, si no hace falta que se esclarezca su imprecisión para aplicar la norma, pues no la interpretamos. La aplicamos tal cual está en el texto. Y si hace falta esclarecerla o clarificarla para aplicarla al fenómeno, en ese caso recién estamos habilitados para el uso de otros métodos de interpretación, cuyo desarrollo voy a completar en otro video. De acuerdo, hemos agotado esta rama de los problemas, pero todavía nos toca estudiar un tópico más extenso que voy a reservarme para el siguiente módulo, que vamos a llamar métodos de interpretación. De acuerdo. Por favor, si tienen cualquier pregunta con respecto al contenido de este video, háganla a través del foro. Y si no hay un foro y ya vieron el video, por favor por WhatsApp. Recuerden que la participación en el foro va a estar calificada con puntaje, así que procuren ser participativos y que sus participaciones enriquezcan la discusión. Nos vemos pronto. Muchas gracias.